Hola, en el vídeo de hoy vamos a seguir con JPA y vamos a ver en este caso las relaciones muchos a muchos. Para ello vamos a partir como siempre de un ejemplo concreto y vamos a plantear una relación entre empleado y proyecto. Es una relación muchos a muchos porque un empleado puede participar o colaborar en muchos proyectos y en un proyecto colaborarán muchos empleados. Entonces, en este proyecto inicial del que partimos, pues ya tenemos una entidad empleado que ya lo conocemos de vídeos anteriores y hemos creado una entidad nueva, proyecto, que simplemente tiene un ID autogenerado y un nombre. Tenemos también sus repositorios y su servicio con las operaciones típicas de CRUD para empezar a trabajar sobre él. Entonces, la relación que vamos a establecer entre ellos tendremos que buscarle un nombre. Cuando no es fácil encontrar un nombre, pues podríamos llamarle empleado o proyecto directamente, pero en este caso sí que podríamos emplear participación o colaboración. Es lo que vamos a hacer. Entonces le llamaremos colaboración a esa relación muchos a muchos entre empleado y proyecto. Entonces, como en casos anteriores, como las uno a muchos, pues tendremos que trabajar siempre sobre el dominio, sobre las entidades. Tenemos varias formas de modelarlo. Una primera sería con la anotación many to many. En la clase empleado podríamos añadir la anotación many to many. Y entonces, de forma unidireccional, tendríamos relacionados ya los empleados con los proyectos. Y podríamos hacerla bidireccional, como también vimos en casos anteriores, añadiendo también otra anotación many to many en la otra parte, en la parte de proyecto. ¿Cuál es el problema de esta anotación? Es que no nos permite tener atributos de la relación. Es decir, imaginemos que yo en esa colaboración entre el empleado en un proyecto, pues tengo un atributo como es las horas que le dedica o la labor, el puesto que va a hacer dentro de ese proyecto. No es un atributo de empleado, porque en distintos proyectos tendrá distintos puestos, ni tampoco es un atributo del proyecto, porque en un proyecto habrá distintos puestos. Entonces, esos atributos que son de la relación, que no son ni de un extremo ni de otro, con esta notación many to many no va a ser posible tratarlos. Entonces, en principio, esta notación many to many, aunque quería que la vieseis, pues no es la que vamos a utilizar habitualmente. ¿Cuál va a ser entonces la opción que vamos a utilizar? Pues lo que vamos a hacer, sea de forma unidireccional o bidireccional, va a ser crear una nueva entidad que va a tener tanto la relación con empleado como la relación con proyecto, así como todos los atributos de esa relación. Entonces, para eso vamos a dirigirnos al dominio, vamos a crear una nueva entidad, en este caso le vamos a llamar colaboración. Vamos a utilizar Lombok, como siempre, vamos a decir que es una entidad que se va a reflejar en una tabla finalmente también. Vamos entonces a meterle las relaciones con cada uno de los dos extremos y esas relaciones serán many to one, tanto con el empleado como con el proyecto. Es decir, la colaboración unirá empleados y proyectos. Luego añadiríamos los atributos propios de esta relación. Hablábamos antes pues, del puesto. Y aquí podríamos añadir pues eso, las horas de dedicación, todo lo que queramos. Y el último tema que nos quedaría por debatir es, bueno, ¿y cuál es la clave de esta entidad? Y la respuesta es que tenemos también varias opciones. Una primera opción que podríamos pensar es que la clave esté formada por empleado y por proyecto. El problema es que no podemos ponerle @id a dos campos distintos. No puedo poner @id aquí y @id aquí. Entonces, para solucionar eso, lo que tenemos es una técnica que se llama id class, que básicamente va a consistir en crear una clase para esa clave que esté formada por empleado y proyecto. Eso, si queréis, lo dejamos para el final del vídeo y ahora vamos a optar por una opción más sencilla, que es tratarla igual que el resto de nuestras entidades, es decir, meterle un valor autonumérico que gestiona la base de datos. Y con esto tendríamos nuestra entidad ya creada. Y ahora, al igual que hicimos en proyectos previos, pues hay que montar todo su cruz. Es decir, esta entidad va a tener su repositorio, su servicio, su controlador y sus vistas para gestionarlo. Entonces, empezamos con los repositorios. Vemos que teníamos un repositorio de empleado de lo más básico, un repositorio de proyecto, pues podemos copiar cualquiera de ellos para la colaboración. Colaboración. Bien, ¿qué métodos nos interesarían aparte de los típicos que ya vienen por defecto, de CRUD, para añadir, para consultar? Pues en general las colaboraciones, es decir, las participaciones en proyectos, no, lo normal es que no nos interesen ver todas las participaciones de todos los empleados en todos los proyectos. Probablemente nos interesará saber para un empleado en qué proyectos está y para un proyecto qué empleados están en él, ¿no? Entonces sí que podríamos hacer métodos derivados por nombre, acordaos, por ejemplo, list colaboración find by empleado, al que yo le pase un empleado y me devuelva las colaboraciones que tiene, es decir, todos los proyectos en los que participa.
Aquí recordad que podemos utilizar esto o bien, una vez dentro de empleado, utilizar los atributos ya de empleado. Entonces sería find de empleado, id, el id de empleado, y aquí entonces ya lo que nos pasaría sería un long id empleado. Y lo mismo entonces podríamos hacerlo con el proyecto. Find by proyecto ID, de forma que si me pasa un ID de proyecto, pues yo tenga las colaboraciones de ese proyecto y por tanto los empleados. Y en principio, pues por ahora nada más. A lo mejor nos podría venir bien uno al que le pasásemos un empleado y un proyecto para saber justo esa colaboración. A medida que nos vayan haciendo falta, pues podemos incrementar el número de métodos que tengamos aquí, pero por ahora vamos a dejarlo así. Lo siguiente sería pasar a los servicios. Tenemos el empleado, el proyecto, pues vamos a hacer el de colaboración. Si queréis, por no alargar tampoco tanto el vídeo, pues vamos a hacerlo sin interfaz, solo con la clase. Colaboración service. Y aquí vamos a renombrar también. Proyecto por colaboración en mayúsculas y en minúsculas. Entonces tendríamos añadir, obtener todas. Este probablemente no lo es el que decíamos que probablemente no lo utilicemos, ¿no? Porque no tiene mucho sentido tener todas las colaboraciones de todos los proyectos. Un find by ID, editar. Este, si queréis, también lo eliminamos. Vamos a hacer solo altas y bajas, también por tener un poquito más sencillo. Y sí que entonces vamos a crear métodos de servicio para utilizar los dos métodos derivados por nombre que añadimos en el repositorio. Le podemos llamar obtener por empleado ID directamente y obtener por proyecto ID, que simplemente pues llaman a esos métodos creados. Y con esto tendríamos el servicio por ahora también listo. Como siempre, no le metemos lógica de negocio, pero si hubiera alguna limitación, pues de cantidad de empleados que pueda haber en un proyecto, tal, cualquier tipo de lógica sería aquí el sitio para meter. Siguiente paso sería el controlador. También vamos a copiar otro y aquí, bueno, el request mapping le vamos a poner colaboración. Vamos a renombrar otra vez todos los sitios donde aparezca proyecto por colaboración, por ahorrar tiempo, tanto en minúsculas como en mayúsculas. Este getMapping entonces lo vamos a eliminar porque decíamos que obtenerlas todas es algo que por ahora no lo vamos a hacer. Sí que tendremos un método para dar de alta, que será el new, pues con su colaboración for, perfecto. Y aquí luego lo veremos en concreto en la vista, pero en vez del usuario tener que escribir los datos del empleado y escribir los datos del proyecto, cuando vamos a dar de alta una colaboración, lo típico sería pues que tuviera una lista en la que el usuario lo pudiera seleccionar. Entonces, a esta vista de aquí vamos a tener que pasarle la lista de proyectos y la lista de empleados para que el usuario los pueda seleccionar. Así le pasamos la lista de empleados y así la lista de proyectos. Tenemos que inyectar estos dos servicios y con esto el New for View ya nos quedaría listo. Luego el New Submit, que sería la vuelta, pues nos llegará la colaboración. Vamos a poner aquí nueva colaboración. Y en el caso de que no tenga errores, nueva colaboración, añadir. Vale, aquí no tenemos nada más que hacer. El borrar, pues algo similar. Bien, esto aún tenemos que decidir estos redirects hacia dónde van. Entonces tendríamos el alta, tendríamos la baja y ahora vendría el tema de la consulta. Entonces aquí es lo que comentábamos. Lo normal es que yo consulte por empleado todas sus participaciones, sus colaboraciones o bien por proyecto todas las personas que colaboran en él. Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a añadir aquí estos get mappings y pues el de empleados podemos llamarle /emp y podría ser algo así. Vale, si vemos el código entonces, a esta vista nos va a llegar el ID de un empleado, entonces lo que vamos a hacer es obtener todas las colaboraciones por empleado de ese ID y se lo pasamos a la vista. También le vamos a pasar a esa vista los datos de empleado, pues para que la vista pueda poner el empleado pues, con el nombre o los datos que queramos del empleado y todas sus colaboraciones. Y vamos a hacer otro exactamente igual, pero por proyecto. Luego, al ver las vistas, vamos a entender un poquito mejor qué es todo esto que le estamos pasando. Por proyectos me pasan un ID de proyectos, yo voy a obtener todas las colaboraciones de ese proyecto que me están pasando utilizando el método de servicio obtener por proyecto ID, que a su vez llama al find by proyecto ID, y otra vez le paso la lista de colaboraciones y los datos del proyecto. Y esto va a una vista, pues que es el listado de colaboraciones desde el punto de vista del producto. Y con esto el controlador nos quedaría listo y por último entonces nos quedan las vistas. Partimos en templates, una estructura de empleado y de proyecto, pues podríamos hacer otra carpeta
para las vistas de las colaboraciones y el list view de empleado es la página inicial de nuestra aplicación, pues veíamos que teníamos, bueno, la tabla con todos los empleados y luego un enlace para la gestión de proyectos. Aquí no vamos a meter un enlace para la gestión de colaboraciones porque es lo que estábamos comentando, no lo vamos a hacer de forma global, sino que lo que haremos será hacer pues las colaboraciones de los empleados o las colaboraciones de los proyectos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es en esta tabla de aquí, pues para cada empleado, además de tener un enlace para editar o para borrar, pues le vamos a meter también un enlace para sus proyectos. Esto entonces meteríamos aquí una cabecera nueva para los proyectos y una línea nueva similar a estas que tenemos aquí, en la que iría a barra colaboración, barra emp y el ID que tuviéramos, que si recordamos es lo que estábamos teniendo aquí, ¿vale? Así sí que desde este enlace pasaríamos a una vista en la que veríamos todos los proyectos de ese empleado. En proyecto, lo mismo. Aquí tengo list view en la que veo para cada proyecto su ID y su nombre, que son los datos que tengo, y el botón de borrar, no tenía botón de modificar, pues ahora otra vez lo mismo, pues querremos ver, pues aparte, la lista de los empleados que hay en ese proyecto. Entonces, lo añadimos aquí a la cabecera y añadimos una columna más en la tabla, similar a la anterior, que me vaya a colaboración pro ID con el ID de proyecto. Y así ya podemos llegar a ver tanto unos como otros. Esto guardamos todo y nos faltarían entonces, para tener prácticamente todo terminado, ya estas vistas propias como son la lista de empleados de un proyecto, la lista de proyectos de un empleado y la vista de alta de nueva colaboración. Entonces vamos a hacer la carpeta colaboración aquí en templates y dentro de ella vamos a crear estas tres vistas que estamos hablando. Empezamos con Employees View, que sería la vista en la que veríamos todas las colaboraciones de un determinado empleado. Le llega lista colaboración y empleado, son los dos atributos que le llegan. Pues vamos a crear aquí. Y por no perder más tiempo, pues ya os la doy hecha. Entonces, tendremos primero los datos del empleado, que aquí he puesto el nombre, pero podríamos poner toda la información que deseásemos. Y luego lo que vamos a hacer es, de esa lista de colaboraciones que nos llega, pues para cada una vamos a poner el proyecto, el nombre y el puesto, es decir, todos los datos de esa colaboración. Y finalmente, pues tendremos un botón de borrar, que no será borrar el proyecto, será borrar la colaboración. Irá pues, al path colaboración, delete y ID. Este ID, recordamos que es el ID de la colaboración. Esta sería la primera, la vista de las colaboraciones del empleado, y tendríamos la análoga, que sería para un proyecto ver todos los empleados que tiene que colaboran en él. Vale, y sería así. Entonces tenemos para el proyecto el nombre y podríamos poner el otro atributo que teníamos, que era el ID. Aquí lo podemos hacer como queramos. Y luego sí que vendría la tabla en la que lista colaboración son todas las colaboraciones y podemos sacar el nombre, el empleado, el puesto y podríamos incluir más datos si quisiésemos del empleado porque los tenemos ahí todos. Y por último, pues otra vez colaboración, delete, ID con el ID de colaboración que es exactamente igual que el de la otra vista. Y otra vez también un botón para añadir. Vale, nos queda la última, que sería la de la nueva, y esta se tiene que llamar, pues eso, New for View. Pues la hacemos otra vez dentro de colaboración y veíamos que lo que nos llegaba era el objeto vacío en el que meter los datos y la lista de empleados y la lista de proyectos para poder seleccionarlos. Entonces, básicamente esta vista pues tiene una select con todos los empleados para seleccionarlos, una lista de proyectos también para seleccionarlo. Esto lo vinculamos con thfield al proyecto y el empleado de ese objeto colaboración. Y por último, aquí tenemos pues, el puesto, que es el atributo propio de la relación. Si tuviéramos más atributos, pues sería aquí donde irían. Y con esto, en principio, pues podríamos probar, ya debería funcionar. Teníamos entonces inicialmente 2 proyectos añadidos, 2 empleados añadidos, pero no existe ninguna relación entre ellos. Entonces, bueno, vamos a nosotros en el programa establecer esa relación. Vemos los empleados, si voy a proyectos vería esa vista, ¿vale? Y obviamente está vacía, no tiene ningún proyecto. Me voy a la vista de proyectos, aquí tengo los empleados y obviamente pues también nos está funcionando bien las vistas, pero están vacíos. Entonces, desde aquí no puedo añadir
colaboraciones, tendría que ir a una de las dos ventanas. Podríamos haberle puesto el enlace aquí directamente, no habría ningún problema. Entonces veo los empleados asignados, añadir empleado al proyecto. Aquí es donde os comento que la URL, si os fijáis, pues no hace ninguna mención al empleado en el que estaba. Si aquí ya mencionas el empleado, el ID de empleado, pues ya no lo tendría que seleccionar aquí. Pero bueno, esto es para ver simplemente el funcionamiento, no estamos tratando de hacer una aplicación muy completa. Vale, selecciono empleado, selecciono un proyecto, el puesto, pues el texto que quiera, pues analista, enviar. Y ahora, entonces, si entro en la lista de proyectos, pues veré que sí que tiene un empleado asignado. Y si fuera a la vista de empleados y veo sus proyectos, pues veo que también me aparece tanto en una vista como otra. Y obviamente, si lo borro en esta vista, ¿vale? Aquí nos falla, colaboración delete. Vamos al controlador y es que se llama borrar. Entonces tenemos que ir a las vistas, aquí es borrar y aquí probablemente esté también mal, borrar. Vale, recargamos la página, borrar y ahora entonces sí que ya no me aparece el empleado asignado ni en la vista de empleados, pues tampoco aparece su proyecto asignado. Entonces, bueno, con esto ya os digo, se podría sofisticar un poquito más toda la parte de HTML, los enlaces, pero en principio ya estaría funcionando. Estamos trabajando con H2, entonces podríamos ver la consola para ver las tablas. Aquí recordad que tengo que poner las propiedades de la Application Properties, JDBC, H2, mem, mydb. Y vemos que tenemos la tabla de empleado con los atributos que ya conocemos, tenemos la tabla de proyecto también y tenemos esa nueva tabla colaboración que básicamente tiene el ID del empleado, el ID del proyecto, su propio ID, su clave primaria y los atributos. Vemos que es una relación muchos a muchos típica. Podríamos acabar de aquí el vídeo, pero habíamos mencionado también el tema del ID class, ¿no? De modelar colaboración de una forma distinta, no añadiéndole un ID como si fuera una clase normal, sino que la clave fuese tanto el empleado como el proyecto. Entonces, eliminamos el ID, ya esto no lo tendríamos, el equals and hashcode, entonces este también hay que eliminarlo, y lo que tenemos que poner aquí es que estos dos campos son @id. El problema es que si esto lo compilamos directamente así, pues nos va a dar un error porque no admite directamente que dos campos tengan el ID si no empleamos el ID class que estábamos comentando. Entonces, para ello, vamos a crear esa clase a la que le llamamos ID class. Vamos al dominio, new file, y le vamos a llamar colaboración ID. Esta clase, si veis los apuntes, tiene que cumplir una serie de características. Básicamente tiene que implementar serializable, no debe tener una clave propia como tal, tiene que tener los métodos equals and hashcode sobre sus campos, por lo tanto aquí metiendo @data de Lombok ya los tendremos, aparte de getters y setters, y tenemos que meter las claves de las entidades implicadas. En este caso, pues serían long empleado, private long proyecto. Y ya con esto nos quedaría la clase lista. Entonces ahora simplemente es, volviendo aquí a colaboración, pues le añadiríamos aquí a entity esta nueva anotación que es la que se llama id_class. Y aquí referenciamos esa clase que acabamos de crear, que sería colaboración id.class, con esta anotación de aquí. Y ahora sí que ya nos quedaría lista la clase. Al no tener ese atributo id que teníamos antes, pues bueno, algunos de los mappings del controlador habría que cambiarlos. No vamos a rehacer ahora toda la aplicación con esto, pero bueno, era simplemente para que vierais cómo sería esta versión con ID y arrastrando estos cambios al resto de la aplicación. Bueno, y con esto acabamos este vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.